Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Sí, y empezamos. Usted manda, Juan Carlos. Listos, entonces, y uno. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este su programa Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Diego Campos, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Luis Diego. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos. Para mí es un placer estar en este programa y compartir experiencias y conocimiento en los temas relacionados a las abejas. Entonces, para nosotros es un placer acompañarlos. Luis Diego, zootecnia, estudia zootecnia en la UCR, es una extraordinaria, compartimos, ¿verdad? Esa pasión por los animales, la producción animal, la zootecnia, y de pronto te vas a la más pequeñita casi de todos los del programa de estudio, ¿verdad? Te vas a las abejas y hoy que vamos a estar tratando el tema de la apis, ¿verdad? De las abejas nuestras, autónomas de América, ¿verdad? No quiero adelantar nada, pero ¿cómo te nace? Primero, la inquietud de estudiar zootecnia, ¿verdad? Porque también este programa lo escuchan muchos de nuestros estudiantes y jóvenes egresados. ¿Cómo nace esa inquietud de estudiar zootecnia en la Universidad de Costa Rica y además ahora interesado en las abejas? Sí, claro, Juan Carlos. Las personas que escuchan la carrera de zootecnia se imaginarán todos aquellos profesionales, ¿verdad?, dedicados a la nutrición animal, principalmente rumiantes, que es como el área fuerte, todo lo que es elaboración y fabricación de alimentos balanceados, los concentrados, balanceados de dietas nutricionales. Trabajamos también con el tema de avicultura, el tema de los pollos, de engorde, gallinas ponedoras, toda esa gran gama. Pero pocos se imaginan la zootecnia como aquellos dedicados a las abejas. Como usted lo decía, es una rama pequeña de la cual me apasioné en uno de los cursos que se imparten en la carrera de zootecnia. Que de paso a todos aquellos estudiantes que nos ven, los invito a que estudien el programa de estudio de esta carrera tan hermosa, tan apasionante, que nace a raíz, el querer estudiarla nace a raíz porque yo vengo de una zona muy rural, nos hemos dedicado siempre a la ganadería, al sector agro, entonces me sentí como identificado con la carrera. Claramente ya cuando uno empieza a estudiar la carrera ve que no simplemente ir a manejar vacas y todo eso, sino ya algo profesional, digamos, cómo se optimiza una producción agropecuaria. Y eso es zootecnia, básicamente, producir más con menos y hacer uso eficiente de los recursos. Volviendo al tema de las abejas, entonces, en uno de los cursos de la carrera que se llama Manejo de Especies No Tradicionales, entonces se nos motivó a buscar de temas de especies no tradicionales. Ahí fue donde yo me di cuenta que habían unas especies de abejas que se llamaban meliponinos, o sea, abejas sin aguijón. De ahí nació el interés de estudiar esas especies, hicimos un proyecto y lo que nació como un proyecto de investigación se convirtió después en una pasión y eventualmente en un negocio. Pero fue gracias a la carrera de zootecnia. Ya después llevamos cursos más especializados en la licenciatura con abejas. Luis Diego, muchas veces nuestros estudiantes en el Colegio Agropecuario que les apasiona el trabajo con animales y desde muy jóvenes, tal vez a los que llegan en séptimo, octavo, los escucha uno hablar, claro, veterinaria, tal vez porque es lo que asocian siempre con animales. Y tengo extraordinarios amigos veterinarios, claro, pero yo siempre les digo, es que ser zootecnista es, primero, más gratificante, creo yo, y segundo, es más complejo.
¿verdad? Porque vemos alimentación, vemos salud, ¿verdad? En la parte sanitaria que ellos manejan, pero vemos reproducción y vemos genética, ¿verdad? Manejo, importantísimo, ¿verdad? En todas las especies, pero manejo especialmente importante en las abejas, ¿verdad? Entonces, el zootecnista es un profesional, digámoslo así, con una gama más amplia, ¿verdad? De lo que es el sector de producción. Correcto, Juan Carlos. Como decía antes, nuestro fuerte ha sido la parte de nutrición animal y eso implica que debemos manejar muy bien el recurso forrajero también, lo que es el tema de fertilización de las pasturas, el tema de optimización de las dietas para balancear, ¿verdad?, los nutrientes, proteína, energía, todas esas cosas. Entonces, si nos están escuchando en este momento, chicos, que les gusta la parte animal, que no saben decidir si entre veterinaria o zootecnia o cuál es la diferencia específicamente, que tengan en cuenta que la veterinaria es la parte que trata en el tema animal, la parte clínica, la parte patológica, en eso donde ya el animal necesita ser intervenido, necesita ser tratado, pues ahí intervienen los colegas veterinarios. Nosotros los zootecnistas nos enfocamos principalmente en la parte productiva. Entonces ya va más ligado a una parte económica, a una parte productiva, porque tenemos a cargo producciones agropecuarias donde el veterinario interviene solamente si ya hay un problema a nivel de salud de los animales. Pero nosotros como profesionales, como zootecnistas, debemos velar de que esos animales más bien no lleguen a necesitar un veterinario, sino que produzcan de manera eficiente. Claro. Es ahí la diferencia entre veterinaria y zootecnia. Que en mi caso antes yo estaba como indeciso en si estudiar uno u otro, pero ahora que estudio zootecnia sé que esto es lo mío y no lo cambiaría por veterinario. Sí, y te digo lo mismo, yo después estudié agronomía y al día de hoy sigo apasionado también por el área de la zootecnia y la producción como tal. Luis Diego, profesional joven, un mundo cambiante y ni siquiera vamos a meternos todavía en el tema de esta pandemia, ¿verdad? Que nos tiene a todos pues de cabeza, pero un mundo muy cambiante, las tendencias de alimentación, las tendencias de producción, de pronto nos encontramos ya mucha gente muy clara con el tema de seguridad alimentaria y quiere hacer su huerto casero, quiere tener su huerto urbano también en las ciudades, en el gran área metropolitana, personas que ya están engordando sus 5, 6, 7 pollos, tienen 4 gallinas en la casa, ¿por qué no hablar después de especies menores, conejos? Pero una gran rama también que es no solo la comida saludable, sino algunas medicinas naturales. Y volver a especies silvestres muy importantes nuestras, como las meliponas, que producen una miel tan nutritiva y con propiedades tan interesantes. Sí, claro, Juan Carlos. Definitivamente que en los tiempos actuales, principalmente ahora con todo este tema, ¿verdad?, de la situación sanitaria, se hace visible más que nunca la importancia de la seguridad alimentaria en nuestro país, en producir lo nuestro, depender de nuestra propia producción, desde pequeña escala hasta la gran escala. Entonces, empezamos con las familias, donde aquellas que tienen la capacidad de producir lo que consumen, pues tienen una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo cómo hay personas, como decía usted, que empiezan a investigar cómo producir su propia huerta, cómo producir su propio alimento, la propia proteína, que tienen sus cerditos por allá, sus pollos, su ganadito, todo eso que hacen que la finca sea una variedad de ingresos, digamos, no solamente depender de una sola cosa. Y entonces creo yo que es muy importante eso. Ahora, con el tema de las abejas, las personas han encontrado una excelente oportunidad porque el recurso lo tenemos en nuestras fincas, lo tenemos en nuestro país ahí de manera natural. Lo que pasa es que no hemos sabido aprovecharlas, manejarlas adecuadamente. Y cuando las personas se dan cuenta que son abejas que podemos tener en nuestras casas sin ningún peligro, entonces de ahí nace el interés, ¿verdad? Y más aún cuando se dan cuenta las grandes propiedades que tiene esta miel de las abejas sin aguijón, que de paso les digo, son una gran variedad de especies en el país.
Eso, Estamos eso, hablando de... eso quería decirte ahí, bueno, ya me hiciste recordar hasta mi niñez, ¿verdad? Hace 45 años, mi hermano que debe estar escuchando por radio debe estarse acordando, en la casa antigua de nuestros papás había un corazón, era el poste del centro del corredor, Ajá. un corazón de madero negro, y ahí siempre estaba la piquerita, ¿verdad? De las mariolas, como uno las llamaba acá, o los papás le enseñaron a uno a llamarlas. Y bueno, la travesura de niño uno era llegar y taparle la piquerita y después ver cómo ellas Típico. la volvían otra vez a arreglar rapidísimo y seguían trabajando. Increíble. Me imagino que ahora nos explicarás cómo las puedes atrapar y las puedes ya domesticar y llevarlas. Pero recuerdo que cuando derribaron la casa, ese poste se usó en una lechería de nuestros papás y ahí siguió. O sea, ella se fue en el poste y estuvo en la lechería por muchos, muchos años. ¿Qué son las Sí. meliponas? ¿Cuál es su origen? ¿Vinieron a América? ¿Estaban aquí? ¿Las usaban, entiendo, los mayas y los aztecas? Una especie espectacular, ¿verdad? Claro, Juan Carlos, con gusto le explico un poco la historia de las famosas abejas sin aguijón, que han tomado mucha relevancia en los últimos años. Perdón. Las abejas sin aguijón pertenecen a la tribu de los meliponinos, que es el nombre correcto, meliponinos. ¿Por qué es incorrecto llamarlas a todas meliponas? Porque las meliponas pertenecen a un grupo, o son un género dentro de la tribu de los meliponinos. Entonces, tenemos que todos los meliponinos son insectos y pertenecen a una tribu que hay varias. Por ejemplo, la famosa Apis mellifera, es la abeja que conocemos, la que pica, y esa pertenece a una tribu diferente, sigue siendo abeja. Tenemos también las tribus de las abejas solitarias, las abejas de las orquídeas, los abejorros, esos famosos chiquizás, bueno, son de tribus diferentes. Pero dentro de todas esas tribus nos encontramos con una muy especial, que son los meliponinos, de los cuales hay varios géneros. Uno de ellos es la melipona. Meliponas son esas abejas mayores como el jicote gato, jicote barcino o jicote congo aquí en Costa Rica que tenemos. Sí. Y después vienen otras tribus, igual que las meliponas, que se llaman trigonas, de donde tenemos la Tetragonisca angustula, la famosa mariolita, mariola, María Seca, Angelita, le dicen en Colombia. Entonces, en realidad, todas estas abejas sin aguijón se llaman meliponinos, es el nombre correcto. Ahora, ¿de dónde vienen? Bueno, ellas siempre han existido, no solamente en América, se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en todo el mundo, siendo América el continente con la mayor biodiversidad de abejas sin aguijón. O sea que la mayoría de abejas sin aguijón están en América, eso es indiscutible. Pero algunas zonas de África y de Asia tienen algunas especies de abejas sin aguijón, incluso Australia. Pero siempre delimitadas a la parte tropical del planeta. Entonces, son abejas que aquí en el continente siempre han existido y han convivido o coexistido con las abejas solitarias y los abejorros, pero no con la abeja Apis mellifera. La abeja Apis mellifera es amarilla con negro que todo el mundo conoce, que es la abeja que pica en el siglo pasado. Una consulta, porque bueno, a mí también me apasionan mucho las Apis mellíferas, ¿verdad? Nuestros papás y dos tíos tuvieron colmenas y tuvimos la oportunidad de ayudarles en todos los que eran eso. Yo en la Apis mellifera tengo muy claro que tenemos una reina, tenemos las obreras y tenemos los zánganos. Pero me parece ver un poco en la literatura de las meliponinas que me pareciera que hay varias reinas, e incluso algo que llaman princesas, que yo no había escuchado. O sea, ¿es así la distribución de la población de ellas? ¿Es diferente? En realidad, Juan Carlos, la distribución es muy similar a la Apis mellifera. Esto quiere decir que las abejas sin aguijón también tienen una reina, tienen las obreras y tienen los zánganos. Lo que pasa es que ustedes tienen parte razón.
Muchas veces uno abre colmenas de abejas sin aguijón y se encuentra hasta 3 princesas aparte de la reina. Ah, Es decir, una princesa es básicamente una reina virgen. claro. Pero si hablamos de la mariola, por ejemplo, solamente hay una reina en postura. Es una reina fértil. Las demás son princesas o reinas vírgenes que posteriormente, cuando la colmena esté lista, va a enjambrar con la mitad de la población y va a generar una nueva colonia, una nueva colmena. El enjambre es básicamente la forma como se reproducen las colmenas de abejas sin aguijón. Entonces, parte la princesa con la mitad de la población. Muy diferente a la apis mellifera, porque en la apis mellifera la que se va es la reina madre, con la mitad de la población. En los meliponinos no. En los meliponinos se va la princesa con la mitad de la población. Ahora, ¿por qué la reina no se va? Básicamente porque ella no puede volar. O sea, el abdomen de la reina es muy pesado y las alas se atrofian, entonces ella no vuelve o pierde capacidad de vuelo. Entonces, teniendo en claro que el enjambre es la forma como se reproducen las colmenas, es donde entramos ahí con el tema de las capturas. Sabiendo que las abejas se dividen de esa manera, entonces colocamos trampas para capturarlas. Hago un paréntesis aquí. Hay especies de meliponas, que ya vimos que es un género de meliponinos, donde sí hay más de una reina. Entonces ahí sí tiene usted razón. Pero son especies de meliponas específicas, o sea, no son todas. Donde usted abre y sí hay hasta 2, 3 reinas en postura. Principalmente en especies que se encuentran en Brasil. Aquí en Costa Rica no es común ver eso, o sea, no se ve. Pero sí las princesas, eso es muy común. Ahora, a nivel de finca, te cuento lo que uno ha visto, es más, muchas veces hasta guindando en el alero de un corral, ¿verdad? Las personas Correcto. cuando encuentran un tipo de colmena de esta, lo que hacen es con una sierra cortar, qué sé yo, si es un tronco, un corazón de madero negro, un tronco viejo, cortan, hay un espacio aproximado, luego lo guindan, ¿verdad? En algún alero y ahí ellas siguen produciendo, ¿verdad? Después he visto algunas que les hacen como una pequeña tapita, me imagino que para estar Sacando la miel. sacando la miel. Y por ahí he visto también uno que otro cajones muy grandes, ¿verdad? Pero ¿existe alguna tecnología de cajón especializado para las meliponinas? O recuerdo, por ejemplo, en Apis mellifera, ¿verdad? Que tenemos la cámara de cría, tenemos las salsas donde ponen la miel, hay una piquera. ¿Es diferente la caja especializada para las meliponinas? Claro, Juan Carlos. Claro que hay nueva tecnología que se ha usado con las abejas sin aguijón. Esto es una actividad redescubierta, por así decirlo, porque como usted decía, lo trabajan nuestros mayas de una manera muy rústica, muy tradicional. Entonces sí, estaban esas típicas colmenas que cortaban la tuquita y la colgaban en los aleros de las casas, de los corrales, o que hacían esos cajones tipo mortorios, que era una caja larga y metían la colmena y listo, ¿verdad? Ahora hay nuevas tecnologías. Nosotros como empresa, que hago el comentario, nos tenemos una empresa llamada Meliponario Aroma del Campo, el cual fundamos hace unos años y nos dedicamos exclusivamente. Entonces, ahora hay nuevas tecnologías que tengo por acá que tenía previsto. Esos son trampas. Ok. Básicamente, son trampas reutilizables que se colocan en los árboles. Vamos a ver si se ve. ¿Se ve bien? Sí, claro, perfectísimo. Entonces, estas trampas llevan un atrayente en su interior. Ese atrayente se fabrica con el mismo material de las abejas, con el propóleo. Se impregna por dentro, o sea, por dentro se impregna y se coloca en los árboles, en zonas donde hay colmenas de abejas sin aguijón de manera natural. Recordamos cómo se dividen las colmenas, por enjambres. Entonces lo que hacemos es con estas trampas capturar esos enjambres. Luego de que llega una colmena acá, se establece, le damos 2 meses de tiempo y ahora sí, procedemos a abrir la colmena y pasarla a una caja tecnificada. Que como usted es un apasionado de la apicultura, se le va a hacer muy fácil el comprendimiento de estas cajas que la tenemos por acá. Ajá. Para explicarle un poquito también a los que están solo por radio y no están acompañándonos hoy por Facebook Live,
básicamente la trampa es como ver una botella de una gaseosa retornable, ¿verdad? Nada más que es negra y, digámoslo así, partida por la mitad, ¿verdad? De Correcto, son tecnologías que hemos traído de Brasil, donde es un país muy, o sea, que ya lleva bastantes años trabajando en meliponicultura. Entonces traemos esos dispositivos desde Brasil y los comercializamos acá y los utilizamos nosotros mismos en la actividad, en el negocio. Entonces, sí, son botellas partidas a la mitad que llevan atrayente y se colocan en zonas rurales, en árboles, todo ese tipo de cosas. Después, a las personas que nos escuchan, sí, después de que esas colmenas llegan a la trampa, entonces procedemos a pasarla a cajas tecnificadas. Son cajas verdes, correcto. La colmena que se encuentra en la trampa. Ajá. Ahora sí, 2 meses después las pasamos a estas cajas. Son cajas verticales que miden 20 por 20 y aproximadamente 40 centímetros de alto. Esas cajas tecnificadas también llevan divisiones, entonces usted puede ver acá, donde llevan todo un sistema de divisiones, donde estas gavetas más anchas que vemos de aquí para abajo, bien, de aquí para abajo, esas gavetas más anchas son las cámaras de cría. Qué bueno. Ahí va el panal de la colmena de abejas sin aguijón. Y en la parte de arriba, a los oyentes, lo que hay son como gavetitas verticales donde se coloca la miel por parte de las abejas. Entonces, eso facilita mucho el manejo, porque cuando uno quiere cosechar miel, retira solamente las gavetas de miel. Esas cajas además permiten algo muy interesante, que es la división de colmenas. Entonces, esas cajas se separan. Tenemos 2 gavetas de cría, ¿verdad? Entonces, se separa una de ellas y se pasa a una nueva caja para hacer una división, hacer de una colmena a hacer 2. Lo único que se necesita como requisito es que en esa gaveta que se separen vaya una celda real. Una consulta, Luis Diego, esas cajitas, las que van a acumular miel, digamos, cuando ya están llenas, vos retirás esa cajita y pones otra nueva y ellas siguen ahí acumulando miel. Correcto. O también hay otra posibilidad. Esas cajitas se retiran, ¿verdad? Se coloca la tapa y se lleva a cosechar. Se llevan a cosechar ya al sitio de extracción, a nuestra cocina, a donde queramos. Entonces se cosecha la miel por gravedad, digamos, porque esas gavetitas que son las mieleras, tienen todo esto lleno de miel acá. Entonces, dentro de esa gaveta está toda la miel acumulada. Nosotros la punzamos con tenedores o un puñal para romper la parte de arriba y volcamos y escurre por gravedad. Entonces ellas hacen el opérculo. Lo que queda en la gaveta es... Ellas hacen el opérculo. Correcto. Correcto. La única diferencia es que lo hacen en forma de potes o en forma de vasijas de cera, que son como huevitos para los oyentes. Sí. Las abejas sin aguijón no guardan la miel en celdas hexagonales. Ellas la guardan en vasijas de cera que tienen forma como de huevitos pequeños o ánforas. Se les llama potes de miel. Entonces, esos potes de miel se perforan por arriba, se vuelta la gaveta que contiene esos potes y la miel escurre de manera muy sencilla. ¿Por qué escurre? Porque estas mieles tienen alta humedad. Entonces son mieles muy líquidas. Por lo tanto, la cosecha es muy sencilla. No se necesita de equipos como la centrífuga, en el caso de la apis mellifera, que sí se necesita de ese equipo. Diego, es tan interesante el manejo y la tecnología que se utiliza en las meliponinas, que lo he visto en escuelas, en colegios, ¿verdad? Porque cubre también unidades muy importantes del área de ciencias. Lo he visto ya en hoteles porque es muy atractivo, ¿verdad? Para los turistas. Se cuenta un poquito de la historia. Incluso a veces he visto lugares donde tienen vasijas de barro o canastos como las tenían tal vez los aztecas o los mayas. Pero, ¿cuáles son las propiedades de esta miel? ¿Por qué es tan atractivo y por qué la gente quiere y desea tanto tener
una colmena de una meliponina? Correcto. Bueno, hay varias razones. Principalmente la gente se ve atraído por tener una colmena de estas en su casa, en un hotel, en una escuela, porque en primer lugar son abejas que, como su nombre lo dice, no tienen aguijón. Es decir, no representan un peligro, porque hay muchas personas que son alérgicas a las abejas. O sea, las abejas africanas, las abejas melíferas, son abejas que tienen punzón, que pican. Estas abejas no, ellas se defienden de otras maneras. Algunas se enredan en el pelo. El caso de la mariola es una abeja muy dócil, entonces es una abeja muy fácil de manejar. Entonces, en primera razón es por eso, porque son abejas que no tienen ningún peligro. En segundo lugar, es por su miel. Aunque son abejas que producen pocas cantidades, por ejemplo, una mariola, en caso de nosotros que tenemos meliponarios, nos producen aproximadamente 1 kilo de miel por colmena por año. Entonces alguna persona dirá, bueno, eso es muy poquita miel. Una abeja apis melífera me puede producir hasta 40 kilos por colmena por año. Incluso hay promedios aún mayores que eso. Pero con estas abejas no estamos compitiendo por volumen, sino por la calidad de su miel. Entonces estamos hablando que son mieles con propiedades antibióticas, que no lo digo yo, lo han dicho estudios que se han realizado en múltiples países, incluso en Costa Rica, y han demostrado que son abejas que pueden asociarse con bacterias y otorgar propiedades antibióticas a su miel, de manera que se ha usado como medicina desde tiempos antiguos. Desde los mayas, como dice usted, que los cuidaban en vasijas de barro, actualmente todavía se utilizan en México. Entonces es muy interesante cómo estas mieles son una medicina natural que incluso ya se encuentra en farmacias y macrobióticas. Claro. Yo recuerdo muchas veces decir a mi papá que ellos aplicaban una gotita de miel en un ojo cuando tenían, bueno, en aquellos tiempos los famosos orzuelos, que eran algunas infecciones, para afecciones de la vista, era uno de los medicamentos muy usados, ¿verdad? Por nuestros antecesores. Correcto, son abejas que como sus producciones son bajas, lo que hacemos es envasar su miel en envases pequeños, en envases de 60 mililitros, de 120 y muchos en goteros. ¿Por qué? Porque hay personas que lo utilizan, como usted dice, para la vista, para problemas de los ojos, que cataratas, que carnosidades, infecciones, heridas. Esto básicamente por su propiedad antibiótica que tiene esta miel. Entonces, bueno, sí, Diego, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero pedirle de una vez que nos podamos reunir nuevamente y tengamos otro programa, porque creo que nuestros radioescuchas se van a interesar mucho. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden buscar en Facebook? Que tienes una página de Facebook donde hay mucha información sobre las meliponinas. ¿Cómo pueden adquirir también los productos las personas que nos escuchan? Claro, Juan Carlos, sí, nosotros somos una empresa dedicada a la meliponicultura. Eso quiere decir que nos dedicamos a la crianza de abejas sin aguijón. Entonces, para las personas y los oyentes interesados en empezar con estas abejas, nos pueden buscar en Facebook como Meliponario Aroma del Campo, o escribirnos al WhatsApp 8791-6529. 8791-6529. Pero en Facebook nos pueden encontrar perfectamente, ahí pueden ver los productos que manejamos, brindamos talleres, asesorías. Ustedes también ofrecen las cajas para la venta, los equipos. La piquera es como una estructura abierta, ¿verdad? Como un embudo, muy diferente a la piquera de las apis mellifera. Entonces, todo eso lo pueden conseguir con ustedes, ¿verdad? Correcto, que usted que está viendo es este dispositivo que se coloca en las colmenas. Son alimentadores que sirven para alimentar las colmenas en épocas de mucha lluvia y también previene la entrada de una mosquita, que es una de las plagas de esta abeja, de las pocas, se puede decir que es la única, que se llama la mosca Foridae. Entonces es un dispositivo que nos previene la entrada de esa mosquita. Pero sí, nosotros también vendemos las colmenas ya establecidas en sus cajas tecnificadas. Entonces eso quiere decir que una persona interesada en tener colmenas puede adquirir de una vez una colmena ya establecida, sin mayor costo. O también tenemos esas trampas de las que les hablamos para aquellas personas que viven en zonas rurales y que quieren incursionar en capturar sus propias colmenas.
sea, todo lo relacionado a esta actividad, tanto en el tema de productos como de servicios, pueden encontrarlo en Meliponario Aroma del Campo. Perfecto. Bueno, hoy, esta mañana, muy complacidos de tener al ingeniero Luis Diego Campos. De verdad, Luis Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos muy pronto tener un segundo programa de estas meliponas, de estas abejas sin aguijón, que son muy importantes también en la biodiversidad, ¿verdad?, de nuestro planeta y de nuestro país. Claro, Juan Carlos, con todo gusto estaremos en un segundo programa, si ustedes así lo tienen bien. Como usted decía, más que su miel, estas abejas tienen una importancia muy fuerte en lo que es la polinización de los cultivos, de nuestros árboles nativos, de los que son los cultivos de lo cual nos alimentamos. Entonces no hay que pensar solamente en la miel, sino en los servicios de polinización que realizan. Y todo eso nosotros lo hacemos ver cuando damos capacitaciones y hablamos sobre estas abejas. Ha sido un placer para nosotros compartir experiencias y conocimientos de abejas sin aguijón. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos acompañan cada sábado, estas mañanas acá, en este su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios les bendiga. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.